Por un lado, dejar atrás 28 años de frustraciones. Por el otro, la posibilidad de reconquistar a sus torcedores luego de la mala experiencia en Rusia. El escenario, el mítico Maracaná de Río de Janeiro. El telón de fondo, una copa devaluada por la pandemia. Todo listo para un nuevo maracanazo. O no tanto. Hola, yo soy Ale y esto es... El informe está armado al estilo del Rayo Futbolero, con memes, gags y toques de humor sin ánimo de ofender, agredir o menospreciar a nadie. La historia cuenta que la Copa América 2020 se debía disputar en Argentina y Colombia. Debido a la pandemia del COVID-19 se postergó para el año siguiente. En el 2021 la cosa no cambió mucho. Es más, se agravó. Por la emergencia sanitaria en Argentina y por la crisis social en Colombia. La Conmebol estaba en problemas. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? La Copa se trasladó de urgencia a Brasil. Maravilloso, espectacular, me emocionaba al verlo. Me parece espantoso. Pero como el COVID no se rige por los calendarios de Conmebol ni las exigencias de los patrocinadores, surgieron los problemas. Neymar y compañía ya habían dejado clara su postura en las eliminatorias de no querer jugarla. Al final aceptaron participar en el torneo, pero bajo protesta. Además se detectaron 52 contagios entre las delegaciones de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela antes del debut, sin contar las que se dieron durante el torneo. ¿Tú crees que esto es normal? Pero la Conmebol ya tenía la solución. Cambió el reglamento para que cualquier jugador pueda ser sustituido en el caso de contagiarse. ¿Qué dijo? No contaban con mi astucia. Entre los partidos a puerta cerrada y el desacuerdo con recibir el torneo debido a la crisis sanitaria que vivía el país, el poco interés inicial de los brasileños por la Copa América se podía medir en escala Richter. Cosa que cambió de golpe cuando se confirmó que el adversario en la final sería Argentina. Argentina salió con Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. En el medio, Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso. En la delantera, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Los cambios: Guido Rodríguez por Paredes, Nicolás Tagliafico por Lo Celso, Germán Pesela por Romero, Ezequiel Palacios por Di María y Nicolás González por Martínez. El técnico, Lionel Scaloni. Brasil, por su parte, salió con Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi. En el medio, Lucas Paquetá, Casemiro, Fred. En la delantera, Everton, Neymar y Richarlison. Ingresaron Roberto Firmino por Fred, Vinicius Junior por Everton, Emerson por Renan Lodi y Gabriel por Lucas Paquetá. El técnico, Adenor Bachi, Tite. El que haya esperado una final donde desbordara fútbol solamente por los nombres millonarios que aparecían esa noche en el Maracaná, realmente o no vio el campeonato o es muy ingenuo. La mentalidad de estas personas yo no sé cómo es. Era un clásico y los nombres por sí solos no garantizan espectáculo. Los números del partido hablan por sí solos. 41 faltas, 9 amonestados, 4 llegadas. Una pena de partido. ¡Es malísimo! Sin fútbol, sin emociones, lleno de patadas. ¡Fenomenal! Justo al nivel de esta Copa América. Lo ha dicho, lo ha dicho. Pero es un clásico y, como muchos dicen, hay que ganarlos como sea. Scaloni cambió medio equipo para la final, suponiendo que Brasil iba a dejar jugar más, así que se armó con jugadores de buen pie para tener la pelota. Todo lo contrario hizo Tite, que apostó al mismo 11 que frente a Perú. Más allá de las intenciones y como buen clásico, la protagonista era la tensión. En el primer cuarto de hora se contó
una falta por minuto. Y en un partido así, con más nervios que juego, solo lo podía romper un error. Genial pase cruzado de De Paul, Renan Lodi salió a saludar a un amigo, el archi recontra cuestionado Di María le ganó la espalda, enfrentó a Ederson y listo. El gol tranquilizó a Argentina y ahora sí se animó a descansar con la pelota. No será fácil. A Tite no le quedó más remedio que arriesgar. Rompió su doble 5 y apostó por 4 delanteros. Pero en el fútbol como en la moda, menos es más. La cantidad de delanteros no implica que el equipo sea más ofensivo. Claro. Brasil empujó a Argentina hacia su campo. Lo empujó. No lo atacó. Porque la verde amarela seguía dependiendo de la inspiración de Neymar. El 10, entre fastidioso y peleador, lideró a sus compañeros. Cuando no lo molían a patadas. Llega un punto que es que te cansa. Mientras tanto, Messi, bien, gracias. Nuevamente ausente en una final, nos dimos cuenta que estaba en el partido cuando se come el 2-0 a los 32 minutos. Pero no interesa, nadie lo va a señalar porque esta vez Argentina ganó el título. Es parte del fútbol. Obvio que su faltazo no empaña el gran torneo que tuvo. Y habla bien del equipo que tuvo alternativas aun cuando su líder no tuvo una buena actuación. Entre una Argentina que aguantaba y un Brasil sin ideas, peleando para ver quién pegaba más, se fue diluyendo el partido. Argentina, después de 28 años, vuelve a levantar un título. Y Messi, a sus 34, le tocó el turno de festejar. Clave número 1. La brecha. Si algo dejó en claro esta edición de la Copa América es la distancia entre argentinos y brasileños con respecto a las otras selecciones sudamericanas. Me suena, y mucho. Y esto se ve reflejado también en su marcha en las eliminatorias a Qatar, ambos clasificados varias fechas antes. El resto, a esperar. Ya desde el vamos, Argentina y Brasil aparecían como amplios favoritos para llegar a la final del torneo continental. Y más allá de algún susto, su marcha fue inapelable. Según estadísticas antes de la final, eran los seleccionados con mayor cantidad de goles y puntos en el certamen. Brasil, 12 goles a favor y 2 en contra. Argentina, 11 anotaciones a favor y 3 en contra. Magnífico. Por lo que a nadie que haya visto al menos algo de la primera fase del torneo le extrañó ver a las potencias sudamericanas en la final. Y está muy bien. ¿Razones de tal diferencia? Teniendo en cuenta que se da lo mismo en las eliminatorias, podemos concluir que tanto argentinos como brasileños finalizaron con éxito una renovación en su plantel. Los brasileños ya en la eliminatoria pasada y los argentinos en esta. El tener lista esa renovación les da una ventaja por sobre aquellas que están en el proceso, como chilenos y colombianos, o que tardaron demasiado en hacerla, como los uruguayos. ¿Dónde está la ventaja? Que mientras argentinos y brasileños ya tienen la base por donde se estructura su propuesta, los demás están en el banco de pruebas buscando qué jugadores podrían sustituir o acompañar a las estrellas que inevitablemente sufren el paso del tiempo. ¡Insinúa que soy viejo! Otra razón, pero que termina siendo una consecuencia de lo anterior, es el poco recambio que tienen algunas selecciones. Hay jugadores excepcionales que dieron mucho para aumentar el nivel de su selección, pero que hoy se encuentran rebasando por mucho los 30 años. Y ante esa situación, a los entrenadores les queda 3 caminos. 1. Insistir con ellos, sabiendo que su rendimiento va a ir mermando cada vez más. 2. Ir fogueando posibles sustitutos, cosa que implica tiempo y no siempre se obtienen los resultados deseados. Y 3. Nacionalizar jugadores. Y en esta copa hemos visto equipos que están transitando los 3 caminos. Clave número 2. Más dudas que certezas. Está claro que, pese a que son solo 10 selecciones, existen en Sudamérica por lo menos 4 grupos de acuerdo al nivel mostrado. Hoy por hoy y según mi parecer, en un primer orden en Sudamérica están brasileños y argentinos. De ellos voy a hablar más tarde. Ups, spoiler.
Hagamos un repaso rápido de cómo llegaban las demás selecciones. Tal vez eso nos aclare algunas dudas y sobre todo explique lo que se terminó dando. La cosa promete hoy, ¿eh? En un segundo grupo podemos ubicar a Colombia, Ecuador y Perú, equipos que, si bien no parecía que tuvieran chance concreta de ser campeones, podían hacerle algo de sombra a los finalistas. ¿Cómo? De hecho, los colombianos le causaron problemas a ambos y ecuatorianos y peruanos a Brasil, pero daban una ventaja. Colombia sufrió las ausencias de James Rodríguez y Radamel Falcao. El Perú, subcampeón de Ricardo Gareca, prescindió de figuras de renombre como Paolo Guerrero, Luis Advíncula o Carlos Zambrano en búsqueda de nuevas variantes. Y la revelación de las eliminatorias. Ecuador mostró que tiene grandes problemas cuando debe salir de su libreto y proponer juego. Finalizó el torneo con 3 empates como resultado positivo. Esto es increíble. Ubico también en este grupo a Uruguay, que siguió confiando en viejas fórmulas. Y así le fue. En un tercer pelotón ubico a Chile y Paraguay, en medio de un proceso de renovación que parece no dar frutos. O por lo menos los que sus entrenadores e hinchas esperan. Ambos equipos siguen sin encontrar consistencia en las nuevas generaciones de futbolistas, por lo que los éxitos del 2015, 2016 y 2011 parecen cada vez más lejanos de repetir. No sé si es de reír o de llorar, pero esto es lo que hay. En un cuarto lugar coloco a Venezuela y Bolivia. Así como digo que se presagiaba que Argentina y Brasil llegarían a la final, lo mismo puede decirse de venezolanos y bolivianos, pero en sentido contrario. No. No es un chiste. Iban a ser los 2 equipos eliminados en fase de grupo. Y así fue. Ambos con un presente bastante pobre, empeorado por los casos de COVID que diezmaron el plantel. ¿Pero por qué siempre me pasan a mí estas cosas? En algo coincidieron los 3 grupos. Una propuesta pobre de juego, sin ideas claras, privilegiando el músculo y corazón por sobre la cabeza y la técnica. Todo demasiado forzado y mediocre. Pero no se crean que los finalistas se quedaron atrás. ¿Qué dijo? Clave número 3. Idea de juego clara. Scaloni construyó un equipo sólido, representado por el tan seguro como inesperado Emiliano Dibu Martínez en el arco, el equilibrio de De Paul y Lo Celso en el medio y conducido por un Lionel Messi más maduro, más líder y menos figura, distinto a lo que vimos en otras selecciones argentinas. Me gusta, me encanta. Ya con 34 años y sin la velocidad de antaño, pero más pensante, confiando menos en su propio desequilibrio personal y más en el juego en equipo, con una pegada perfeccionada y una voz de mando hasta ese momento desconocida. Procuraba constantemente encontrarse con el balón intentando buscar apoyos para imprimirle velocidad al juego argentino. Y rindió sus frutos, máximo goleador y asistente y elegido mejor jugador de esta edición de la Copa. Os merecéis un 10. Pero hablemos del equipo. Tuvo carácter y por momentos mostró fútbol. Rápida en la circulación del balón, intensa en la presión. Los primeros 20-25 minutos amagaba siempre con arrollar a sus rivales. Pero terminaba haciendo eso. Una magia. ¿Perdón? Una vez conseguida la ventaja, entregaba la pelota y se dedicaba a defender. No pasa nada, amigo. Es cierto que Argentina se apagaba una vez lograda la ventaja, pero el problema era que sus rivales nunca se encendían. No siempre aprovecharon la situación de tener campo y pelota a disposición y nunca supieron cómo romper la saga armada por Scaloni. El único recurso en el que depositaban sus esperanzas era la pelota parada, siempre controladas por el seguro Martínez. Y terminaba ganando. No le sobraba nada, pero ganaba. Ponele. Si esa fuera la receta del éxito, genial. Pero este es fútbol y no hay sistema ni idea capaz de garantizar 100% la victoria. Pocas palabras, pero me parece muy intensa. Si Argentina resistía los pobres intentos de sus adversarios, 3 puntos casi seguros. El problema es cuando no resistía, como contra Chile y Colombia. No se le caía una idea para volver a desnivelar. Que no lo sabe. Acomodada en su nueva función de no dejar jugar al rival, le costaba y cuesta asumir de nuevo el rol protagónico. Bueno, un whisky a dormir. El triunfo de Scaloni fue que encontró una idea definida de juego, algo ausente en anteriores selecciones, e intérpretes acordes a ella. Presión asfixiante hasta conseguir la ventaja y luego de conseguida, no jugar ni dejar jugar se convirtió en la carta ganadora de esta selección. Para otro momento dejaremos si esa idea es del agrado de los hinchas argentinos o no.
Hacé las cosas bien porque si no sabes lo que te espera. Lo innegable es que le ha dado gran resultado tanto en la Copa América como en eliminatorias. Es que sí, claro que sí. Falta saber si bastará en un mundial con otro nivel de rivales y donde las exigencias normalmente son mayores. Clave número 4. Ganar y nada más. El recorrido de Brasil en el torneo realmente no fue lo esperado. Ganaba, sí, pero no invitaba a soñar con algo grande, mucho menos a recordar el pasado. Era un equipo pragmático y serio, pero que terminaba siendo lento en la circulación del balón, que solo se revelaba frente a la monotonía cuando la pelota aterrizaba en los botines de Neymar. Daba la sensación que jugaba a media máquina, goleaba y sufría, pero nunca gustó. Aún así le alcanzó y sobró para llegar a la final. Primero borró a la diezmada Venezuela en el debut y fue todavía más contundente frente a Perú. Amenaza de frustración con final feliz y polémico contra Colombia y empate con sabor a nada frente a Ecuador. A partir de cuartos, Brasil evitó toda elegancia con el balón y fue práctico. Victorias por la mínima contra chilenos y peruanos que recordaban más a las épocas de Dunga que a las de Ronaldinho. Brasil llegaba a la final dosificando el juego según sus necesidades. Vamos de paseo. Está claro que para el cuerpo técnico comandado por Tite, esta Copa América fue una oportunidad de rotar el equipo en competencia y pensar en el futuro. Los nombres, posiciones y esquemas cambiaron mucho partido a partido, sobre todo en la fase de grupos. Algunas pruebas salieron bien y otras no tanto. El enigma humano, evidentemente. De entrada, hay fichas que el técnico brasileño no movió. Danilo, Fred, Gabriel Jesús y Neymar juegan siempre. De ahí en más, todo es discutible. Tres arqueros de excelencia como lo son Ederson, Alisson y Weberton se repartieron el arco en el torneo. En la zona defensiva, muchos torcedores pusieron la mira en Renan Lodi, más cuando quedó en evidencia en el gol de Ángel Di María. Se le cuestionaba su fama de saber ir pero no volver, una debilidad que lo mantiene como suplente en el Atlético de Madrid. En la rotación que propuso Brasil durante todo el torneo, uno que estuvo siempre presente como titular o recambio fue Richarlison. A pesar de su actitud y despliegue físico generoso, el jugador del Everton no mostró la habilidad ni la justeza suficiente como para ser el referente del ataque. Chocó más de lo que jugó y no estuvo fino en la definición cuando se le presentaron las oportunidades. Para muestra basta un botón, un gol en 7 partidos. Demasiado poco para el heredero de la posición de Romario, Ronaldo o Adriano, por nombrar algunos. Me río por no llorar. Otro de los que quedó en deuda fue Everton, quien no estuvo ni cerca del rendimiento que mostró en la Copa América 2019. Y es que pese a los nombres millonarios, el problema para Brasil es cuando Neymar está apagado. ¿Un Brasil Ney dependiente? Por lo visto en esta Copa sí. En el único encuentro de la Copa América en que faltó el 10, Brasil empató frente a la débil Ecuador. Lo poco creativo, tanto bueno como no tanto, vino de sus pies y cabeza. Incluso fue uno de los pocos que mostró una determinación distinta en la final, cuando no era frenado a patadas. En síntesis, esto es lo importante. Una final que se caía de madura, en un torneo que dejó más bostezos que fútbol. Tal como al inicio de la Copa, en la que argentinos querían jugarla y brasileños no,
esta final dejó sensaciones y conclusiones encontradas. Después de 28 años sin títulos, Argentina vuelve a subirse a lo más alto del podio sudamericano y Messi puede presumir de haber ganado algo que ni Maradona ni Pelé pudieron. Por el lado de Brasil, más allá del dolor por haber perdido el título en el Clásico ante Argentina, la derrota que más le pesa al elenco de Tite es la de haber dejado pasar la oportunidad de reconquistar a millones de torcedores que no logran identificarse con un seleccionado que no se adapta al gusto brasileño. Y más allá de lo arrollador que pueda ser el paso en las eliminatorias sudamericanas, volverán a tomar el examen en Qatar. ¿Maracanazo? ¡Tira humo! Solo un título triunfalista más para buscar rating. Hay que ponerse las pilas un poquito. Quisiera saber tu opinión, siempre con respeto y sin agresiones. Gracias a todos los suscriptores por su apoyo y comentarios. Si no me conocías y te gustó el contenido, considera suscribirte, compartir el video con tus amigos y recomendar el canal y así poder llegar a muchas más personas. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video.